Quedamos en el capítulo, cuando terminamos el 7, estamos para empezar el 8. Con la ayuda de Dios lo concluiremos y quiero llegar hasta quizás el capítulo 15. Si nos recordamos el capítulo 7, Dios hizo un pacto con David, le hizo una promesa que de él mismo nacería el Mesías. Un capítulo que dijimos importantísimo para la Biblia, para el creyente. Si el capítulo 7 de 2 Samuel no se hubiera escrito, quizás no hubiera Nuevo Testamento. Así de importante es. Usted lo tiene que conocer, lo tiene que saber, lo tiene que estudiar, lo tiene que amar. Porque si no vivimos y amamos la palabra de Dios, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que aprender a comerla, a disfrutarla y a vivirla. Nuestro versículo clave se encuentra en 1 Samuel 15, 22 y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y usted se habrá preguntado ya, ¿por qué si estamos en 2 Samuel? ¿Por qué el versículo clave está todavía en 1 Samuel? Me alegro que se lo haya preguntado. Porque si se acuerda, estos dos libros están como un solo libro, no fueron separados hasta que la primera traducción al latín fue escrita. Entonces, en los escritos originales hebreos está como un solo libro, 1 y 2 Samuel. Es más, 1 y 2 Samuel y Reyes están todos juntos hasta el Septuaginto. Así es de que si los quisiéramos estudiar todos juntos, bien podríamos, pero no vamos a hacer eso. Solo vamos a separar a Reyes de Samuel. Ok, estamos en el capítulo 8, del capítulo 8 al 10, y yo espero, mis hermanos, les recuerdo que es un estudio resumido de la Biblia. Acordémonos de nuestra intención al principio, era de estudiar toda la Biblia en un año. Ya llevamos un año y apenas estamos en 2 Samuel. Entonces, van a haber capítulos que nos quedamos un solo miércoles, van a haber ocasiones donde avanzamos varios capítulos. Por eso usted tiene que leer. Ok, estamos en el capítulo 8 al 10. Aquí David empieza a expandir su reino. Si usted leyó los capítulos, en el capítulo 8 David derrotó a los filisteos y dice que les quitó los carros, los jinetes, los caballos, le quitó todo lo que los filisteos tenían, el oro, la plata, y los llevó a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Se acuerda lo que había querido hacer en el capítulo 7? Construir un templo, una casa para Dios, ¿verdad? Para Jehová. Y Dios le dijo: David, no me vas a construir tu casa a mí, yo te voy a construir casa a ti, ¿verdad? Entonces David empieza a acumular todos estos cosas que se van a necesitar para el templo, ya una vez esté construido. Y cuando Salomón lo dedique, todo este oro, esta plata que David ha adquirido, es lo que Salomón termina usando en el templo. Entonces es importante, y por eso era que David obtenía todo lo que podía de sus enemigos, de sus adversarios. Ok, el capítulo 9, encontramos a un David que ya lo hemos visto anteriormente. Dice el versículo 1: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Si se acuerdan, la amistad entre David y Jonatán eran inseparables, ¿verdad? Cuando Saúl quería matar a David, Jonatán dijo: nunca tal cosa acontezca, ¿verdad? Yo no voy a permitir que eso suceda.
Y dice que los dos entraron en un pacto que los dos se iban a cuidar uno al otro. Entonces David hasta este momento quiere guardar ese pacto que hizo con Jonatán. Quiere guardar esa amistad y esa benevolencia para la familia de Jonatán. Y en realidad, en estos tiempos, la tradición era que si había alguien todavía del linaje real de esa familia, por ley, ellos tenían que tener el trono. Entonces David pregunta, se entera, hace la pregunta: ¿hay alguien que todavía prácticamente pueda tomar el reino? En otras palabras, ¿hay alguien que quede que yo le pueda hacer misericordia? Yo creo que David estaba queriendo saber, ¿hay alguien que me pueda quitar el reino más adelante? Y en realidad había un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Pero dice la palabra de Dios, el versículo 3, o el versículo 2, perdón, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, era inválido. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Masequir, hijo de Amiel, en Ledebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Le respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl su padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Sabemos que David tenía un corazón generoso, ¿verdad? Un corazón noble. Cuando Saúl quería matarlo, 3 ocasiones tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y en vez dijo: nunca tal cosa acontezca que yo ponga mi mano sobre el ungido de Jehová. Y aquí volvemos a ver a ese mismo David. Ahora, este hombre dice que era inválido, no podía caminar. Y en este tiempo las personas inválidas se les hacía de menos, no eran apreciadas por la sociedad. Al contrario, o los echaban o le quitaban la vida. Por eso era que cuando David lo llamó y él fue delante del rey, David le dice: no temas, no te voy a hacer nada. Al contrario, te voy a dar todas las tierras que le pertenecieron a Saúl. Y de esa manera David guarda el pacto que hizo con su amigo Jonatán. Y si usted leyó el capítulo, sabrá que David le dice al siervo Siba que de su misma mesa iba a comer todo el resto de sus días Mefiboset. Y así lo hizo el siervo. Todo el resto de la vida de Mefiboset, él comió de la misma mesa del rey. Él cuidó de Mefiboset hasta cierto punto. Muy bien. Capítulo 10. Aquí estamos otra vez, una campaña de guerra contra los sirios esta vez. Ahora, si usted leyó el capítulo, se habrá dado cuenta que leámoslo para que sepamos la historia. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Hanás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores?
¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. En otras palabras, los humillaron, no recibieron bien ese gesto de generosidad de David, ese afecto, y en vez humillaron a sus siervos. Y mis hermanos, a veces la gente toma las cosas que nosotros hacemos, quizás las hacemos por amor, quizás las hacemos con buena intención, pero la gente lo toma por mal. ¿Y qué va a hacer uno? Bueno, pues si no lo quieres aceptar, no lo aceptes, ¿verdad? Los siervos de David regresan y David les dice: quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba. En ese entonces el tener barba era un gesto de respeto, ¿verdad? Y el cortarse la barba era una falta de respeto, no se veía bien. Entonces David les dice: quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba y después regresen. Pero todo esto, mis hermanos, Dios lo permite porque sus planes son perfectos. Más adelante, los sirios se rebelan contra Israel, David pelea y ellos los vencen. Y así Dios le va dando terreno y terreno a este siervo suyo. Y el capítulo 11 encontramos a otro personaje, a Betsabé, la mentada Betsabé. Sabemos que ya hemos encontrado varios personajes aquí, ¿verdad? A Saúl, David, Samuel, Natán, el profeta, ¿quién más? Joab, Abinadab, y ahora encontramos a Betsabé. La causa de los problemas de David. Versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Algunos han dicho que ese fue el primer error de David, haberse quedado en casa cuando sus hombres estaban en la guerra. Mis hermanos, como siervos de Dios, cuando Dios nos llama a un liderazgo, nosotros no podemos decirle a la gente: hermanos, vayan a la iglesia y yo me quedo en casa orando por ustedes. No podemos decirle: hermanos, vayan a evangelizar y yo me quedo aquí en la iglesia orando por ustedes. Al contrario, cuando el siervo de Dios, el líder de Dios, Dios lo ha puesto enfrente de su pueblo, él tiene que ser el primero que vaya. Ahora, David hasta este momento ha estado en las guerras, ha estado en las batallas, ha estado con sus hombres, con su ejército, con su pueblo, ha amado al pueblo. Y yo me he preguntado: ¿qué pasó? ¿Qué pasaría que de repente David dijo: ¿saben qué? Yo no quiero ir, vayan ustedes? Porque vemos un rey que siempre ha estado involucrado y de repente ya no quiere. ¿Será que cayó el desánimo en él? Y yo creo que sí. Porque el desánimo a veces nos hace no querer trabajar, no querer seguir. ¿Para qué? No tengo que ir yo. Otros pueden ir, que vayan en vez mío. Y empieza el desánimo. Y ese es el primer paso al peligro de caer en pecado. En esta ocasión se queda en Jerusalén y está, dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Imagínense una tarde
calurosa, quizás ya al final del día, y sale David a caminar a su casa, alrededor de su patio, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, muchos comentaristas dicen que la culpa la tuvo Betsabé por haberse bañado en público. Otros dicen, bueno, pues la culpa fue igual, porque tanto él como ella no debieron de haber hecho lo que hicieron. En realidad, mis hermanos, podemos ver a través de la luz de la palabra de Dios que el pecado regularmente entra por los ojos, por la vista. ¿Se acuerda usted en el huerto del Edén, cuando Satanás tentó a Eva? Dice que ella vio el fruto, lo deseó. Fue lo mismo que David hizo en esta ocasión. Ahora, no es la primera vez que David se ve envuelto con problemas de mujeres. David era, como nosotros les decimos, un mujeriego. Tenía problemas con las mujeres. No tenía solo una esposa, tenía varias esposas. Ahora, eso después se vuelve un problema en el pueblo de Israel, porque su hijo Salomón hace lo mismo, y aún peor, porque tenía 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Le he preguntado a veces a los jóvenes si pudiera ser algún héroe de la Biblia, ¿quién sería? Uno me dijo, Salomón. ¿Por qué? Le dije yo, porque tenía 1000 mujeres. Dije, ay, muchacho más insensato, dije yo. Si no puedes con una, ¿qué vas a poder con 1000? Ahora, mis hermanos, solo porque esas cosas están en la Biblia no quiere decir que Dios las apruebe, ¿verdad? En primer lugar, Dios ya había dicho en Levíticos que el rey, ¿se acuerda cuando Dios le dijo al pueblo, cuando entren en la tierra de Canaán y tengan rey, pidan rey, su rey no se debe de multiplicar caballos ni tener muchas mujeres? La tradición era que estos hombres, estos reyes, entraban en parentesco con otras ciudades, otros países, para guardar la paz y hacer alianzas, básicamente. Entonces agarraban una mujer de aquí, otra mujer de allá, y cada mujer era prácticamente una alianza. Entonces Dios mandó al pueblo de Israel a decirles que no lo hicieran, porque después iban a basarse a sus fuerzas básicamente a sus caballos o a la alianza de las otras naciones, cuando Dios era el que iba a proveer y iba a pelear por su pueblo. Por eso fue que Dios lo dijo, a pesar de que también era pecado. Pero el pecado, mi hermano y hermana, no se puede encubrir, no importa cuál sea. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, el que mira, dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que el que simplemente mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella. Y dijo, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino sin un ojo que pecar. Obviamente no está hablando literalmente, ¿verdad? Pero, mis hermanos, la idea es que el pecado siempre entra por el deseo, por la vista. ¿Ha escuchado usted el canto que dice, cuidadito mis ojitos lo que veis? ¿Sí? ¿No? Cuidadito mi boquita lo que decís, mis manitas lo que hacen. Por eso es que los niños tienen que ir a la escuela dominical para aprender esos cantos, esos coros. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están
atentos, por todos lados, toda la tierra, mirando qué está pasando. Y aquí Dios estaba observando. Y dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El pecado del adulterio. El enemigo sabe cómo tentar al hombre. Adulterio es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Quiere decir, el hombre y la mujer están casados y cometen este acto sexual fuera de su matrimonio. Eso se le conoce como adulterio. La fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay una diferencia muy grande. Las dos son pecado. En esta ocasión, David pecó en adulterar con esta mujer. Los dos estaban casados. Los dos cometieron pecado. ¿Quién fue el culpable? Algún día lo veremos en el cielo. Los dos. Si yo tuviera que decir los dos. Pero no estamos aquí para juzgar. El punto es, mi hermano y mi hermana, que el adulterio es pecado. Ahora, reconozco que estamos en un tiempo donde la sociedad ya no cree en el matrimonio. La santidad del matrimonio se ha terminado. Ahora nos casamos, bueno, se casan, digo no, se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar. He conocido personas que han estado casadas 7 veces. Y dicen, quizás esta sí es la buena, la octava es la vencida. Es pecado, mis hermanos. Es pecado, y esa es la sociedad que usted está viviendo hoy, esa es la sociedad que sus hijos están viviendo hoy, y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el matrimonio es santo. Santo. Y siempre va a salir la pregunta, ¿qué dice la Biblia en cuanto al divorcio, pastor? ¿Qué dice? No estoy juzgando a nadie, pero la Biblia es muy clara cuando Jesús mismo dijo, Moisés les permitió esto en la ley por la dureza de su corazón, pero eso no era el diseño que Dios tenía para el hombre y la mujer. Entonces, mis hermanos, el adulterio muchas veces llega a ser la razón para el divorcio. Es pecado. Los dos son pecado. Y aquí David pecó con esta mujer. Y no solo eso, sino que podemos ver el proceso en estos versículos del pecado. Mire el versículo 5, y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 5. Capítulo 1. Santiago capítulo 1. A ver, ¿dónde está Santiago? Se me perdió. Santiago capítulo 1, versículo 13. Bueno, 12. Desde el 12 vamos a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso quiere decir su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Aquí David vio a Betsabé, la deseó, cayó en pecado y como consecuencia ahora este niño. Y vamos a ver más adelante que se cumple la escritura, porque este niño muere a causa del pecado de David y Betsabé. Hermanos varones, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que deseamos, porque es pecado. Damas, cuidado con sus acciones, cuidado en su forma de vestirse, porque como humanos nadie está propenso a caer en eso. Y nosotros como hijos de Dios que hemos sido santificados, ¿se acuerda qué quiere decir santo? Apartados, que estamos apartados, tenemos que cuidarnos. Entonces, si yo soy varón, tengo que cuidarme de que mi vista, mis ojos sea solo para la mujer que Dios me ha dado. Y mujeres, vestirse de tal manera que agraden a su esposo, pero no para agradar a nadie más. Por eso es que Pablo dice que la mujer debe de vestirse decorosamente, pero ¿cómo se dice? Cuidadosamente también. Se me escapó la palabra. Modesta, gracias, modestamente. Tristemente, eso aún se da en la iglesia, donde las mujeres no saben vestirse. Causa problemas, pero no vamos a entrar ahí en este momento. Ahora, un pecado lleva a otro pecado. Es como abrir un hoyo para tapar el otro, ¿verdad? Nunca se termina. El pecado siempre va a permanecer ahí. Versículo 6 dice: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Usted leyó los versículos. Manda a llamar a Urías y le dice: Urías, ¿cómo están los hombres? ¿Cómo está el ejército? El ejército está bien, estamos ganando. Ok, vete a tu casa. Ve, disfruta, duerme, descansa, duerme con tu esposa y después regresas a la batalla. Sí. Buen plan, dijo David. Si nadie se entera, todo está cubierto, todo tranquilo. Versículo 6, y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Wow! ¡Qué hombre ese más temeroso de Dios! Dice: el arca de Dios está allá afuera, ¿entiendes? El resto de los soldados, mi general está allá en la batalla. Yo no puedo ir a dormir bien tranquilo, descansando, mientras que sé que ellos están en la batalla. Y David dice: ay, ok, bueno, ven y come conmigo. Lo invita a cenar, lo emborracha. Le dice: ahora sí, vete a casa, ve a descansar, ve a dormir con tu esposa. Y Urías no, se va y duerme en la casa de los siervos de David. Entonces, ¿qué hace David? Bueno, te di la oportunidad y no quisiste, así es de que después no digas que por eso te maté. Versículo 14: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Él mismo llevó la carta y escribió en carta diciendo:
poned a Urías al frente, en lo más recido de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Joab le manda el reporte a David y le dice: David, quiero que sepas que murieron algunos hombres. Y le dice al siervo que lleva el mensaje: si ves que se empieza a enojar porque ya conocía a David, dile: oh, y también murió Urías Eteo. El corazón de David había llegado a tal punto que mire lo que dice el versículo 25. Esto es lo que responde David al mensajero. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tú, ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Le dice prácticamente: muchos más van a morir, no te preocupes de eso. Tú aliéntate, sigue peleando. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice: muerto el perro, se acabó la rabia? Eso es lo que estaba pensando David. Ya aquí ya, asunto muerto, se acabó todo. Urías murió, ahora me puedo quedar con Betsabé, ahora el niño puede ser mío, no hay ningún problema. Cabo, yo soy el rey. Había un problema muy grande. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios lo ve todo. Lo que se hace en secreto, dice Marcos capítulo 4, saldrá a la luz. No hay nada, así que se haga en secreto, que no salga a la luz. Y jóvenes, ustedes tienen que cuidarse de no hacer las cosas en secreto. Dice Corintios capítulo 13 que el amor es paciente. El amor sabe esperar. El entrar en relaciones sexuales antes del matrimonio es tan mal como cometerlas fuera del matrimonio. Dios no lo ve con agrado. Y si Dios tiene al hombre o la mujer para cada uno de ustedes tienen que aprender a esperar. No se oye en este momentito, pero bueno, espero que sí esté entrando a los oídos. Capítulo 12, ya usted lo leyó, ¿verdad? Llega Natán y le da el mensaje a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Quién era David?
antes de ser rey? Pastor de ovejas. Ahí le dio donde le dolía a David y entendió muy bien el mensaje. Y es interesante que él mismo se pone su sentencia, porque dice, debe de pagar 4 veces. 4 hijos de David fallecieron a causa del pecado que él cometió. Le dice Natán, versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínense que como que le hubieran echado un balde de agua fría a David. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Jugar con Dios no es jugar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Y Dios aquí muy claramente dice que Él no se agradó de lo que David había hecho. Esto le costó a David. Pero es aquí cuando vemos la gracia de Dios. Sabemos que de acuerdo a la ley, David tenía que haber sido apedreado. Ese era el precio del adulterio, ser apedreado. Sin embargo, Dios le perdona a David. Y es en este entonces, aquí en el versículo 3, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Cuando David se humilla, reconoce su pecado y pide perdón. Y es aquí donde escribe el Salmo 32 y el Salmo 51. Después de este pecado, después de arrepentirse, escribe esos 2 salmos tan hermosos. Pero cuando usted lee esos salmos, no lo vamos a leer por falta de tiempo, Salmo 32 y Salmo 51, le sugiero que lo lea. Se da cuenta el dolor del corazón de David. Estaba arrepentido. Yo le podría decir que pasó el resto de su vida arrepentido por lo que hizo. Y versículo 13 sigue diciendo, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Si usted leyó el capítulo, David se postra, hace ayuno por 7 días, mientras que el niño todavía está vivo. El día que el niño muere, los siervos no me quieren decir. ¿Cómo le decimos? Ya murió el niño. Y él los escucha y les dice, ¿ya murió el niño? Sí, ya murió. Se levanta y de comida se unge. Le dicen los siervos, ¿cómo? Cuando el niño estaba enfermo estabas llore y llore y ayunando, y ahora que el niño está muerto no estás llorando. Versículo 22, y él respondió,
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David se había ya consolado. Entendía que ese era el precio que tenía que pagar por su pecado. Y todavía así él pensó que Dios quizás lo perdonaba y iba a dejar que el niño viviera. Y saben, mi hermano, que es triste cuántos niños resultan pagando por los platos rotos de los padres. Los padres cometen una vida de pecado y son los niños los que terminan pagando el precio. Pero gracias a Dios que no estamos en estos tiempos, estamos en el tiempo de las gracias. Porque de lo contrario, quién sabe cuántas personas morirían cada día a causa del pecado, del adulterio, de la fornicación. Dios no lo ve con agrado. Quiero avanzar, quiero pasar al capítulo 13. Tenemos tiempo, lo vamos a resumir. Encontramos a uno de los hijos de David con un corazón perverso. Proverbios 6, del 16 al 22, lo voy a buscar yo, lo voy a leer rápidamente, si usted lo quiere buscar más tarde. Está bien, Proverbios 6, 16 al 22 nos da 6 cosas que Jehová aborrece, y aún 7 dice, abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies perversos, presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Las manos derramadoras de sangre inocente. David derramó sangre inocente cuando mató a Urías, y ahora su hijo tiene un corazón perverso que dice maquina pensamientos inicuos, pensamientos perversos. Este hombre, Amnón, estaba enamorado de su media hermana Tamar, tanto que dice que no comía, estaba enflaqueciendo. Y el amigo de él, que se llamaba, a ver dónde está su nombre, Jonadab, le dice: pretende que estás enfermo y llama a tu hermana que te venga a cocinar. Y ya de ahí, que pase lo que pase. Básicamente eso es lo que le dice. Y el otro, ni lento ni perezoso, sigue ese consejo tan perverso. Si usted leyó el capítulo, sabrá que él le pide a David que le permita a su hermana que le vaya a cocinar. David lo permite. Versículo 11 dice: y cuando ella llega, ella lleva la comida, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿La violó? En otras palabras. Ahora esta mujer trató de hablarle con raciocinio. Cuando el pecado ya está en el corazón del hombre, no hay raciocinio que pueda. Ella trató y le dijo: el rey nos puede permitir que
tengamos una relación, porque la ley permitía que medios hermanos se casaran. Entonces ella le dijo, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, pero no cometas este pecado. Él no hace caso y la viola. Versículo 15, luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón mayor, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Todo esto, parte del castigo por el pecado de la vida. Es un capítulo bastante duro. Pero la palabra de Dios no deja las cosas sin describirlas. Y es interesante, mis hermanos, que aún en todo esto, Dios está atrás, obrando, moviendo las piezas. ¿Se acuerdan cuando Abraham y su esposa Sara, Dios les prometió, Sarai, se me confunden esas dos. Bueno, la esposa de Abraham, Sara, ¿verdad? Dios les prometió un hijo, ni lento ni perezoso. Abraham le hizo caso a la esposa y dijo, ok, pues me voy a acostar con tu sierva, al cabo tú me dijiste. Dios no le dijo que hiciera eso. Sin embargo, Dios todavía cumplió su plan, a pesar de que Abraham pecó. Y en esta ocasión también Dios usa esto para cumplir su plan en la vida de David. Ahora, desde aquí en adelante, Absalón tiene rencor contra su hermano Amnón. Y por 2 años guarda él esto en su corazón. Y no cabe duda que solo esperaba la ocasión de vengarse. Versículo 12 dice, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, no le dijo nada, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Mi amado hermano, escúcheme bien. No hay cosa más destructora en la vida del cristiano que el guardar rencor. Yo diría en las personas, en el humano, pero somos buenos para guardar rencor. Si para algo somos buenos, es para eso. Y saben que la mayoría de las veces no decimos nada. Como mal. ¿Por qué? No sé, me cae mal. O me hizo tal cual hace. ¿Cuándo? Hace unos años atrás. ¿Y le has dicho algo? No. Y el hermano quizás ni en cuenta. El hermano viene, adora sin nada en su corazón, mientras que el otro muriéndose de rencor. Mis hermanos, eso es destructivo. Eso es destructivo. Dice la palabra de Dios que si tenemos algo contra nuestro hermano, que vayamos, que hablemos con él. Pero no nos gusta hacer eso. En vez guardamos rencor.
no me saludó hoy, al rato me la paga. Ya van 2 veces que no me saluda. Ya 5 veces que el pastor no me saluda. Al rato me la paga. Sí, mis hermanos, es triste, pero así es. No lo invito a comer. Y de repente sale, no, pastor, usted me ofendió hace 8 meses. Hasta la fecha tenía 8 meses, usted me ofendió y me dijo esto. Pero, bueno, no, yo no era pastor. Bueno, ni vamos a hablar de eso. Mis hermanos, guardar rencor, bueno, es pecado, porque nos separa de la relación entre Dios. Y aquí Absalón guardó rencor contra su hermano, y más adelante, en el mismo capítulo, se toma venganza, le quita la vida. Los siervos de Absalón matan a Amnón por lo que le hizo a su hermana Tamar. Absalón sale huyendo, se va, y en el capítulo 14 Joab trata de traer a Absalón de regreso a Jerusalén. Y vuelve a hablarle a David como una anécdota, ¿verdad? Manda a una mujer a que le ponga un buen drama y se viste de luto y le dice: yo tenía 2 hijos, a uno lo mataron y ahora la gente quiere matar al otro, ¿verdad? Y ella le dice: ¿qué harías tú básicamente? Y David le dice: ok, yo te protejo, yo te perdono. Y ella básicamente le dice: ok, entonces ¿por qué tú no traes a tu hijo de regreso? David hace caso a lo que ellos le dicen y trae a Absalón de regreso. Versículo 21, entonces el rey dijo a Joab: ve aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Versículo 24, mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Por 2 años Absalón regresa a Jerusalén, está viviendo en su casa y no ve al rey por 2 años, hasta que el versículo 32 dice: y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarme al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Ahora, pareciera que hay una reconciliación entre Absalón y David. Sin embargo, no es así. Mis hermanos, cuando no hay perdón genuino, no puede haber reconciliación. Cuando no hay un arrepentimiento genuino y no se hablan las cosas se quedan como que si se hubieran resuelto, pero no es así. No se ha resuelto nada. Simplemente lo estamos encubriendo. Y eso es lo que David y Absalón están haciendo aquí. Y vamos a ver más adelante que David se rebela, que Absalón se rebela contra David y le quita el reino. Todo porque no se arreglaron las cosas. Y en vez, se da un abrazo, se besan, se arregló todo. Está bien, todo. No, mis hermanos. Cuando no hay arrepentimiento genuino, no se puede terminar el asunto. Y eso es lo que quedó aquí. Tristemente se da mucho en estos días. Si hay algo en nuestro corazón, volvamos y hablemos con nuestros hermanos. Ya es la segunda vez que hablamos de esto. Que sea el Señor que nos ayude en su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a continuar este estudio, a que nos des
entendimiento, que nos des paciencia.